Me llamo José Ramón Aillón, soy profesor y escritor y he sido invitado para grabar el contenido de un libro titulado 10 claves de la educación. Hoy vamos a tratar la tercera de esas claves, que es la conciencia moral. Especifico qué es la conciencia moral porque conciencia tiene dos acepciones, una psicológica, que es el autoconocimiento que tenemos de nosotros mismos, y otra segunda acepción, que es la moral. Habíamos dicho en la sesión anterior, a propósito de los sentimientos, que quien debe de llevar la dirección de la conducta humana es la razón, no los sentimientos, que donde hay patrón no manda marinero y que la razón es el patrón. La inteligencia humana, la razón, tiene muchas facetas, muchas son docenas de facetas. Entre las más importantes están la faceta lingüística, que nos permite hablar un idioma con toda la dificultad que eso presenta. Está la faceta matemática, que nos permite realizar operaciones como la división, la multiplicación, que no tiene nada que ver con la lingüística. Está la faceta estética, que no tiene nada que ver con las anteriores y que nos permite decir que este paisaje es maravilloso. Y está la faceta moral, que nos permite decir esto está bien o esto está mal. No bien o mal desde un punto de vista técnico, por ejemplo, qué bien dibujas, o qué bien hablas inglés, o qué mala letra tienes. No, son las que me permiten decir eres buena persona o eres mala persona. Normalmente la mayoría de nuestros actos no nos convierten en mejores o peores personas, porque pueden ser actos intrascendentes. Pues yo me siento, yo me levanto, yo salgo, yo entro, yo me lavo la cara o me lavo las manos. Esas acciones no me convierten en mejor o peor persona. Pero hay otro tipo de acciones que sí tocan el núcleo de mi personalidad, de mi dignidad. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga la verdad a que yo mienta. No es lo mismo que yo sea leal y respete mis compromisos a que yo sea un traidor. No es lo mismo que yo sea violento a que sea pacífico. Eso ya me convierte en buena persona o en mala persona. La conciencia fue definida por primera vez en la historia por Confucio, en el siglo VI a.C., y después en el siglo V por Sócrates. Lo curioso es que los dos la definieron con las mismas palabras, sin haberse podido poner de acuerdo, porque vivían en dos puntos muy diferentes y no existía WhatsApp. Los dos la definieron con estas palabras: luz de la inteligencia para distinguir el bien y el mal. Eso significa también que la conciencia no es una creación de ninguna religión. Es más, no es una creación, no es un invento de nadie, es un descubrimiento de una pieza esencial de la estructura psicológica del ser humano. Por eso hemos dicho que la conciencia es una faceta de la inteligencia, es la inteligencia en acción, la inteligencia en cuanto juez de la moralidad. Esta pieza de nuestra estructura psicológica tiene una importancia extraordinaria, una importancia personal y una importancia histórica, social. Se ha dicho que Europa nació en una cárcel en el siglo V, en una cárcel de Atenas en el siglo V a.C., en la cárcel donde Sócrates bebió la cicuta y aceptó una condena injusta a muerte por respeto a la conciencia y por respeto a las leyes. Sócrates es uno de los padres de Europa, uno de los padres de Occidente, pero es uno de los padres no porque haya descubierto grandes leyes físicas o matemáticas, sino precisamente por el respeto a la conciencia y el respeto a las leyes. Europa, con todos sus defectos, como cualquier otra civilización, tiene esta virtud impresionante. Se puede decir que la conciencia, al ser la lectura moral de la realidad, es la voz de Dios. Eso es lo que piensa Sócrates. Eso es lo que piensan algunos filósofos estoicos, como Séneca y Marco Aurelio, mucho antes de que lo dijera la Iglesia Católica. Ese estatuto divino va a ser negado por gran parte de la modernidad. De hecho, no entenderíamos el mundo en el que vivimos si desconocemos su empeño por negar
esa voz de Dios. En la medida en que la modernidad es ideológica y en la medida en que las ideologías son materialistas, anticristianas, en esa medida llevan a cabo un auténtico asalto a la conciencia. Como saben, las ideologías nacen con la Ilustración francesa, sobre todo en el siglo XVIII, y son una docena de filosofías materialistas con programas radicales de transformación social. Todas encarnan lo que sintetizó Dostoyevsky en su famosa frase: si Dios no existe, todo está permitido. Ese todo permitido es para las ideologías la revolución, muchas veces violenta, otras cultural. En la pretensión de eliminar la conciencia coinciden ideologías como el marxismo, el positivismo, el evolucionismo radical, la revolución sexual. Entre los pensadores que mejor han argumentado este acoso y derribo destacan dos: Nietzsche y Freud. La pretensión de Nietzsche y Freud es lo que conocemos como inversión de valores, llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo, estimar positivo y natural lo que durante siglos se ha considerado antinatural y degradante. Lo expresa perfectamente Nietzsche en estas palabras: durante demasiado tiempo el hombre ha contemplado con malos ojos sus inclinaciones naturales, de modo que han acabado por asociarse con la mala conciencia. Habría que intentar lo contrario, es decir, asociar con la mala conciencia todo lo que se oponga a los instintos, a nuestra animalidad natural. Esta es la inversión de valores de la antropología de Nietzsche y Freud. No se puede expresar mejor. ¿Cómo se educa la conciencia? Pensando en los niños, diría que la conciencia se educa con mucha paciencia y por repetición de pocos criterios. Si no está bien, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Si no es tuyo, no lo toques. Pensando en los jóvenes, diría que la paciencia se educa con mucha paciencia y con argumentos. Al joven ya hay que argumentar, al niño también, pero a otro nivel. Y pensando en todos los casos, en jóvenes, en niños y en adultos, la conciencia se educa con un criterio formal que tiene validez universal y que los antiguos llamaron regla áurea, regla de oro. No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Esta regla aparece bastantes veces en la Biblia y aparece, por supuesto, en todos los clásicos, con una pequeña concreción que puede ser: no hagas un mal, nunca hagas un mal para conseguir un bien. Si lo que queremos son, en lugar de criterios formales, criterios materiales, o sea, dime en concreto qué puedo y qué no puedo hacer, pues el mejor resumen que se ha hecho en toda la historia, el resumen más esencial y perfecto, son los 10 mandamientos, es el Decálogo. Quería referirme también a un comentario curioso que hace Woody Allen en una de sus películas, cuando dice que los católicos son muy inteligentes, porque mientras él, cuando tiene un problema, acude a un psiquiatra, el psiquiatra no le arregla nada y le cobra un montón de dinero, dice, los católicos van a un sacerdote y el sacerdote les perdona los pecados, les arregla la vida y encima gratis. Bien, este comentario de Woody Allen, que es tan cínico como lúcido, pues me sirve para decir que la confesión es un medio excelente de formación de la conciencia. ¿Cuál es el mayor obstáculo en la formación de la conciencia? Pues, a mi juicio, es el relativismo. ¿Cómo explicar lo que es el relativismo en muy pocas palabras? Con unos versos del poeta Campoamor. Los versos no son buenos, pero lo que expresan está estupendamente expresado, explicado. Dice, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. No se puede decir mejor, explicar mejor qué es el relativismo.
En la lógica relativista, a un drogadicto al que le preguntes ¿por qué te drogas?, él siempre podrá responderte ¿y por qué no? Porque la lógica relativista disuelve todo tipo de criterios sólidos. O sea, ahí sí que vives en un mundo líquido, incluso en un mundo gaseoso, en el mundo del todo vale. El argumento estrella del relativismo es esa es tu opinión. Bien pensado, es un argumento muy eficaz, que es capaz de sacar de sus casillas a los profesores y a los padres, cuando ese argumento es esgrimido por sus alumnos adolescentes. Es además un disolvente universal, es un golpe bajo, facilísimo de propinar, que requiere un poco de paciencia y de sangre fría para responder sin enfadarse. Y lo que hay que responder, entre otras cosas, es que no todas las de acuerdo, esa es mi opinión, pero no todas las opiniones son iguales, porque cuando se me estropea el automóvil voy a un mecánico y no se me ocurre decirle esa es su opinión cuando me dice qué es lo que falla. Y cuando tengo una gotera en casa, pues llamo a un fontanero y cuando me dice dónde está el problema, no se me ocurre decirle esa es su opinión, porque él es el experto. Y cuando tengo un problema de salud voy al médico y tampoco se me ocurre contestarle esa es su opinión, porque él es el experto. Entonces hay opiniones y opiniones. De hecho, Séneca decía, le aconsejaba a Lucilio, su discípulo, no cuentes las opiniones, pésalas. Sin embargo, la conciencia no puede ser educada en el relativismo. Solo puede ser educada si existe un fundamento sólido, no líquido. Es decir, el relativismo anularía el juicio moral. Y cualquier tipo de juicio, porque si el kilómetro es para ti 1000 metros, pero para mí es 850 y para el otro es 920, entonces el kilómetro no es nada. Entonces, si la ética o la conciencia tienen que ser juicios morales, no pueden ser criterios múltiples, tienen que intentar unificar. Hay que decir también que la razón que quiere entender la realidad sin Dios hace una triple violencia. Hace una violencia contra la realidad, que no puede entenderse si no es creada, hace una violencia contra Dios y hace una violencia contra sí misma, porque una forma natural de entender las cosas es como dependientes de Dios. Una vez hablando de estas cuestiones en México, un señor me dijo, pues mi abuela tuvo 10 hijos y los educó tan bien que llamaban la atención. Y la gente siempre le preguntaba, oiga, ¿usted cómo ha educado tan bien a sus 10 hijos? Y mi abuelo decía, pues mis secretos son 3 cosas. Amor, buen ejemplo y Dios. Llegamos al final de esta sesión sobre la conciencia. Me gustaría recomendarles 3 pequeños libros que creo que son imprescindibles, definitivos. Uno es la famosísima Apología de Sócrates, un diálogo escrito por Platón. Otro es Las Confesiones de San Agustín y el tercero sería Las Meditaciones del emperador filósofo Marco Aurelio.